conceptos y definiciones. La mentalidad antigua trabajaba más con imágenes. Era una enseñanza más plástica. Hoy es más racional. Y por esos estilos de enseñanza, a veces abordar los evangelios y escuchar las narraciones no nos inspira mucho. Ya de por sí, los evangelios son desconocidos por los evangélicos. Suena irónico, pero es la realidad. La iglesia evangélica ha sido más paulina, amante de estudiar las cartas atribuidas a Pablo, ya sea las auténticamente atribuidas a Pablo, que son de Pablo, que son 7, o las que pertenecen a la tradición paulina, que es el resto de las 13 cartas. Aparte que Hebreos definitivamente no pertenece a Pablo, pero ese llamado corpus paulino, ese cuerpo paulino es el que la iglesia evangélica le ha dado mucha más prioridad, mucha más atención, debido a que aborda problemas de iglesia, problemas pastorales. Por eso nos encanta tanto las cartas a los Corintios, las cartas a Timoteo, que aborda una serie de situaciones problemáticas en la vida de la comunidad, similares a las que experimentamos como iglesia. Y en el fondo, los evangelios hablan del ministerio itinerante de Jesús. Y entonces, ante una iglesia tan organizada ya en el siglo XXI, pues ese ministerio itinerante suena muy informal. Y los evangelios pues no tienen como esa llamada, esa atención para nosotros. Sin embargo, los evangelios son documentos fundacionales. Son documentos fundacionales en tanto quieren narrarnos desde la perspectiva de las comunidades cristianas, quieren narrarnos el ministerio de Jesús, la buena nueva de Jesucristo. Y aunque fueron escritos después de los documentos paulinos, porque indudablemente las cartas de Pablo son los primeros documentos, el Nuevo Testamento no está escrito, no está arreglado en orden cronológico. Es decir, no crean que son los evangelios los primeros que se escribieron, no. Los evangelios son ya algo tardíos. Los documentos primeros que se escribieron del Nuevo Testamento son las cartas paulinas. Se habla de que Primera Tesalonicenses es el primer documento escrito en el Nuevo Testamento. Los evangelios vienen después, aunque hablan de cosas antes de Pablo, pero cronológicamente se escribieron después. Y ni aún los mismos evangelios están arreglados cronológicamente, porque el primer evangelio escrito es Marcos y no Mateo. Pero ahí están los evangelios. Y dentro de los evangelios, la pasión de Jesús es lo que más nos llama la atención, es lo que más se lee. Y de hecho es una parte cumbre en la vida de Jesús. Pero no habría habido cruz si no hubiesen habido parábolas. Porque la enseñanza de las parábolas es lo que llevó a Jesús a la cruz.
Porque esas cosas que él decía eran las que incomodaban. Esas cosas que él enseñaba eran las que no gustaban. Esas cosas que él transfería eran las cosas que levantaban enemistades y al final la muerte. Por eso dentro de los evangelios las parábolas son aún menos conocidas, a no ser aquellas como la del sembrador o el hijo pródigo, que han sido usadas mucho en la evangelización y se vuelven patrimonio de conocimiento universal de los evangélicos. Pero hay muchas parábolas que o no las conocemos o no las entendemos. Volvemos al lenguaje de las parábolas. En Marcos dice, Marcos 4, versículo 34. No les decía nada sin emplear parábolas, pero cuando estaba a solas con sus discípulos les explicaba todo. Vamos a orar, hermanitos, para pedirle a Dios también que nos dé entendimiento. Y ya que no se pusieron de pie para leer la Biblia, pónganse de pie para orar. Padre, entender las parábolas es entender tu reino, es afinar la calidad de nuestro seguimiento, es buscar mejores senderos de fidelidad. Leer la parábola es desintoxicarnos un poco de tanta eclesialidad que a veces nubla la comprensión del evangelio y volver a la sencillez con la que Jesús planteó el reino de Dios. Señor, tú sabes que nos han llenado tanto de iglesia y poco de evangelio. Permítenos adentrarnos en las parábolas para entender mejor tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Creo que para entender el reino de Dios hay que desintoxicarnos un poco de iglesia. Creo que la iglesia se ha convertido en los últimos 40 años, 50 años quizás. La iglesia se ha convertido en algo que intoxica el espíritu, intoxica la fe, intoxica el seguimiento de Jesús. Porque hoy día a las personas se les sumerge, se les hunde en el hábitat eclesiástico, pero no en el camino evangélico. A las personas se les sumerge hoy día en las doctrinas denominacionales. Y la gente hoy pregunta: ¿y usted qué cree sobre la Santa Cena? ¿Y usted qué cree sobre el bautismo? ¿Y usted qué cree sobre la venida de Cristo? ¿Y usted qué cree sobre una cantidad de doctrinas? O sea, hoy día a la gente se le adoctrina. A la gente se le sumerge en ese río de doctrinas. Y se le dice: usted cree esto en contra de aquel. A la gente se le mete en la cabeza tipos de gobierno, que nuestra manera de gobernarnos es la mejor, que este tipo de organizarnos es el verdadero.
A la gente se le mete una cantidad de doctrinas, a veces fatalistas respecto a la historia humana. A la gente se le mete una serie de doctrinas y la persona termina creyendo que creer en la Biblia es creer en sus doctrinas, doctrinas denominacionales. Se les enseña a ser bautistas de hueso colorado, pentecostales puros, nazarenos, luteranos, anglicanos, calvinistas, arminianos. A la gente se le educa en corrientes doctrinales. Volver a las parábolas es volver a la sencillez con que Jesús habló del reino de Dios. Es limpiarnos de tanta toxina dogmática y eclesiástica que a lo largo de 21 siglos se han ido pegando a la comprensión del Evangelio. Hemos sepultado el Evangelio del reino de Dios debajo de siglos diríamos de paredes eclesiásticas y de dogmas. Volver a las parábolas es volver a la sencillez. Es lo que Jesús hizo. Entender un principio de Dios mediante una narración, mediante una historia, mediante un relato. Entender una cualidad divina mediante una breve historia que resalta las prioridades de Dios, y no meternos a esos manuales complicados de teología a veces que nos hablan más de un Dios abstracto, filosófico, que parece no armonizar con la sencillez del Padre revelado en Jesús de Nazaret. Y las parábolas fueron el idioma por excelencia. Vamos a hacer una revisión rápida del tema de las parábolas para entrar a aquella parábola, la parábola del esposo bien. Volver a resaltar el tema de las parábolas es que si nosotros quitamos las parábolas del reino o simplemente las ignoramos y no las conocemos, nos estamos privando de la columna vertebral que sostuvo la enseñanza de Jesucristo. Y al no tener esa columna vertebral que es el reino de Dios, entonces la iglesia ha sustituido esa columna vertebral por auxiliares que han terminado desnaturalizando el evangelio, desviando la vocación de la iglesia y construyendo una congregación, una iglesia que está distante de los ideales de Dios en Cristo Jesús. Volvamos a reflexionar sobre este tema. Dale. ¿Por qué estudiar las parábolas? Porque las parábolas son la mejor revelación del tema central de todo el Nuevo Testamento: el anuncio del reino de Dios. Esa es la columna del Nuevo Testamento: el reino de Dios, el reinado de Dios, como ya lo veremos más adelante, la definición más exacta: el reinado de Dios. Si el reinado de Dios no lo entendemos, no lo comprendemos, que es lastimosamente el grave problema que embarga hoy a la iglesia. Se fundan congregaciones
y se trabaja para que crezcan congregaciones que no tienen como referente el reino de Dios. Se fundan congregaciones que tienen como referente el avivamiento. Pero cuidado, un avivamiento desligado de la comprensión del reino de Dios en Jesús va a terminar produciendo esas masas de personas que llegan a esas mega iglesias sin compromiso con Cristo, sin conocimiento de la palabra y sin un entendimiento de lo que es verdaderamente seguir a Jesucristo. Un avivamiento que no tenga el reino de Dios como referencia va a terminar construyendo esas monstruosidades arquitectónicas como en Guatemala. Y que lastimosamente los evangélicos de muchas congregaciones de aquí de El Salvador hacen hasta excursiones que vamos a ir a tal templo en Guatemala. Los evangélicos ya tienen sus esquipulas también. Así como los católicos hacen sus peregrinaciones a esquipulas. También aquí en las congregaciones hacen sus peregrinaciones a casa de Dios, a la familia cristiana, a lo mismo. A pararse como los discípulos ante el gran templo. Pero qué edificios, pero qué piedras, pero qué esto y lo otro. Lo mismo. Un avivamiento que no tenga el reino de Dios como eje conductor, como aspiración, es decir, el poder del Espíritu al servicio de hacer reino de Dios, entonces podemos caer en esas desviaciones de poner el avivamiento al servicio de monstruosidades eclesiásticas, poner el poder del Espíritu al servicio de imperios eclesiásticos. Podemos convertir el crecimiento de la iglesia en un instrumento para satisfacer nuestras megalomanías, para satisfacer nuestras aspiraciones de grandeza, pero no el reino de Dios. Y ese es el grave problema. Cualquiera puede poner alguna característica eclesial por encima del reino de Dios y ahí nos perdemos. El reino de Dios nos dará indudablemente crecimiento, pero no nos dará imperio, porque hay una discontinuidad básica entre entender el evangelio del reino de Dios y crear esas monstruosidades eclesiales. Hay una digresión, hay una separación. El reino de Dios no está para construir esas excentricidades. A veces la grandeza de esos proyectos eclesiales corresponden más al hambre de grandeza de los líderes que a la comprensión correcta del reino de Dios. Indudablemente Jesús tenía arraigo popular, porque el evangelio siempre tendrá arraigo entre la gente, pero nunca cayó Jesús en esas tentaciones que le puso el enemigo en el desierto, que son las tentaciones a las que hemos cedido la iglesia evangélica. El drama espiritual de la iglesia evangélica latinoamericana es que se ha convertido en una iglesia gigantesca, pero sobre la base de los valores del mundo.
Los valores del crecimiento los ha puesto el mundo y no el reino de Dios. Ha crecido esa institución llamada iglesia evangélica. Se ha desarrollado, ha progresado. Pero el reino de Dios se ha quedado en estado incipiente, porque la iglesia ha trabajado para ella y no ha trabajado para el reino de Dios. Este tema, si un tema nos va a quedar claro a raíz de las parábolas, es cómo se configura el reino de Dios para la iglesia y cómo se configura la iglesia para el reino de Dios. Entonces, hay cosas a las que nunca vamos a llegar por principio de reino. Hay ciertas fronteras que nunca vamos a cruzar por principio de reino. Y lo iremos viendo en el camino. Pero como a nosotros se nos ha enseñado y se nos ha metido en la cabeza que nuestro valor como líder reside en la masa de personas que convoquemos, entonces el pastor quiere demostrar su valor justamente en esa magna convocatoria. Pero el valor de Jesús nunca estuvo en la cantidad de gente que le siguió. Nunca. Jamás. Él no era más ni era menos por los números de personas que le seguían, sino por mantenerse afiliado al pensamiento del Padre, que era el reino de Dios. Nunca se preocupó de retener multitudes. Nunca se preocupó de custodiar miembros. Jamás. Que es la agonía de muchos pastores ahorita. Hasta hay noticias que pastores se han matado por miembros. Se han ultrajado por miembros. Porque es lo que el pastor hace. Cuidar la membresía, pero en términos numéricos, no en términos pastorales. Conocer las parábolas es adentrarnos a este tema. El reino de Dios. Sigamos. Dígame, hermana Estercita. Sí, hay parábolas. Vamos a chequear algunas referencias ahorita. Exactamente. Hay unas parábolas y vamos a chequear unas. El instrumento parabólico, el instrumento pedagógico parabólico no nace con Jesús. Es el instrumento privilegiado de Jesús para enseñar, pero no nace propiamente con Jesús. O sea, no crea él ese método, ¿verdad? Ya tiene antecedentes. Aún en ese periodo que le llamamos intertestamentario, allí en los libros que hoy denominamos apócrifos, que siempre digo léanlos, vale la pena leerlos, hay mucho instrumento parabólico también. En las parábolas se encuentran los planteamientos más claros e incisivos hechos por Jesús. Los planteamientos más claros, más incisivos de Jesús están en las parábolas. Por eso en muchas parábolas, después que termina, dice: y cuando oyeron esto los fariseos, más se preocuparon por quererlo apresar. Una parábola no deja tranquilo a nadie. Ella misma exige una respuesta. La parábola deja en suspenso la historia para que usted tome una determinación, para que usted se ubique en el relato donde usted está ubicado. La parábola invita a una reflexión, a una toma de conciencia y a una toma de posición respecto al planteamiento divino en la parábola. Cualquiera que tenga preguntas así como Esther, levante la mano y diga: pastor, tal cosa no entiendo o tal cosa quiero decir. Sigamos. Además, son las que nos permiten conocer mejor y más hondamente
la conciencia de Jesús de Nazaret. ¿Qué era lo que pensaba Jesús? ¿Qué conciencia tenía de sí mismo y de su misión? En las parábolas Él plantea sus ideales. En las parábolas Él plantea sus puntos de vista. En las parábolas encontramos las opiniones. Si hiciéramos una entrevista con Jesús, lo que Él nos narraría fueran parábolas. Jesús, ¿y tú qué opinas de tal cosa? Y Él nos respondería con una parábola. ¿Y qué piensas de esto? Y vendría una parábola. ¿Y cuál es tu opinión sobre tal tema? Y nos daría una parábola. En las parábolas encontraremos las concepciones con las que Jesús vivía, servía, trabajaba y predicaba. No son meramente una cosa por allí aislada. Son el canal donde Él traducía, vertía su manera de pensar. Siga. Tener el privilegio de entrar en la conciencia de Jesús y conocerla es un don que supera las más grandes aspiraciones teológicas que alguien pueda tener. ¿Qué queremos decir en pocas palabras? ¿Quiere estudiar teología? Estudia las parábolas. Quiero saber de teología, dice, y se meten a estudiar a los padres de la iglesia, se meten a estudiar a los padres del desierto, a los reformadores, y no digo que no lo estudien, porque también hay que conocer lo malo. Y aunque hubo cosas buenas en la historia, pero también hubo desviaciones terribles. El problema es que la gente termina creyendo que la teología es el evangelio. El que sabe de teología cree que lo que ha estudiado es el evangelio. No, eso se llama teología, no es el evangelio. El evangelio viene en las parábolas. La buena nueva viene en las parábolas. Y si buenos fundamentos teológicos queremos tener, a las parábolas debemos recurrir. Y a partir de aquí, a partir de las parábolas, deberíamos examinar la verdad que tenga toda la teología que a los siglos se nos ha acumulado. Las parábolas son el fundamento. Ellas deberían de decirnos la verdad o falsedad de un pensamiento. Y por supuesto, la verdad o la falsedad de un planteamiento en la Biblia no estará en que ese pensamiento esté ausente de contradicciones. No, la verdad para las parábolas, para la Biblia y para Jesús está en que ese pensamiento le dé fuerza al reino de Dios inspirado en las parábolas. Si no sirve al reino de Dios, la teología es inútil, estéril. Una doctrina que no abone al reino de Dios no sirve de nada, es inútil. Una doctrina que no haga reino de Dios y su justicia no vale. Siga. Por eso, en la medida en que alguien se adentre en las parábolas, se adentra en lo esencial del seguimiento de Jesús, que eso nos convierte en cristianos. No en aceptar a Cristo, sino en seguir a Cristo. Seguir a Cristo. Eso de aceptar es casi como ocasional. Y hoy día se nos presenta casi como un acto mágico. Y que solo por aceptar casi en una declaración mágica, aceptar a Cristo, hemos sustituido esa confesión por toda una vida de seguir a Cristo. No fuimos invitados o llamados en el Evangelio a aceptar a Cristo, fuimos llamados a seguir a Cristo. Es decir, emprender un camino. No afiliarnos a una religión,
No afiliarnos a un dogma, afiliarnos a una manera de vivir sobre la tierra desde hoy hasta nuestra muerte. El seguimiento a Cristo no es temporal, es para toda la vida. Siga, hijo. Aunque cada parábola toca solo un punto del reino de Dios, la suma de todas ellas nos hacen un verdadero tratado del mismo. Las parábolas son como diferentes piezas de un rompecabezas. Y en las parábolas vamos encontrando toda la composición global de lo que Jesús entendía por el reino de Dios. Y claro, al igual que ayer, es hoy. La enseñanza del reino en palabras y hechos de Jesús estaba en oposición, estaba en ruptura con el modelo religioso impulsado en Jerusalén, en el templo y la religiosidad en torno al templo. No había continuidad entre el templo y todo lo que representaba el templo y el mensaje del evangelio del reino en palabras y obras de Jesús. No había continuidad entre estas dos realidades, había ruptura. Había un quiebre entre la manera en que Jesús concebía el reino de su Padre y la manera en que los judíos habían construido una religión en nombre de Yahvé. ¿Me están siguiendo? Pero digan de verdad, hermanitos. ¿Qué son sus amenes? Amén. No, si uno ha entendido algo, sí, pastor, amén, lo entiendo. La manera en que Jesús enseñó el reino a través de las parábolas estaba en ruptura con el modelo religioso judío en torno al templo. Y ese choque, ese conflicto, en términos humanos, si hablamos de la muerte, lo terminó perdiendo Jesús delante de las autoridades del Sanedrín, porque estos lo mataron. Pero al final lo terminó ganando Jesús delante del Padre, porque el Padre lo reivindica resucitándolo de entre los muertos y llevando a la decadencia ese proyecto que en el año 70 fue destruido por Tito, que invade Jerusalén y destruye el templo y acaba con todo Jerusalén. Hoy día yo pienso que la cosa va ahí por el mismo camino. Yo pienso que si nos adelantamos al Nuevo Testamento, al reino de Dios, vamos a descubrir que el mensaje del evangelio del reino está en ruptura con mucho de esto que hoy se ha hecho imperio religioso evangélico, que hoy se ha construido una religión en nombre de Jesús, pero que no tiene nada que ver con lo que Jesús enseñó. Ese es el problemita que tenemos nosotros ahorita. La ineficacia de la iglesia para hacer reino de Dios. Sigamos. ¿Qué pasó, hijo? Eso venía después. Va. Ah, bueno. Es que esto estaba diciendo yo, mire, ve. Me estaba anticipando a la que venía. Su novedad socio-religiosa, que al presentar el reino de Dios como contrario al reino de poder, de dominio creado por los hombres, se enfrentan los poderes que gobiernan la sociedad.
Hablar del reino de Dios es hablar de un encuentro de poderes, porque el mundo, tal como está estructurado en la actualidad, el mundo está determinado por ciertos poderes políticos, económicos y religiosos. Y esos poderes políticos, económicos y religiosos entrarán en conflicto con el movimiento que surge del reino de Dios en la prédica de Jesús. Entrarán en conflicto y seguirán teniendo conflicto hasta el día de hoy. Por eso hoy día los historiadores están dándole mayor valor, por ejemplo, al hablar de la Edad Media. Al hablar de la Edad Media, todos hablan de Lutero, todos hablan de Calvino. Y durante 4 siglos se escondieron, se ocultaron por los historiadores unos movimientos que en la época de Calvino y Lutero representaban mejor el evangelio de Jesús, pero los escondieron porque eran muy radicales, exigían el reino de Dios en la tierra, porque Lutero y Calvino tienen una cualidad: construyeron sus teologías y sus iglesias en armonía con el poder político económico, no en ruptura, en armonía. Lutero construyó la iglesia luterana alemana con el apadrinamiento de los príncipes alemanes. Es más, Lutero ni quería dejar de ser católico y muchísimas cosas no las dejó, pero él construyó la iglesia en armonía con los intereses de los príncipes alemanes y no en armonía con los pobres de la tierra. Por eso cuando los príncipes en 1925, imagínense ustedes, la reforma empieza el 31 de octubre de 1517 y en 1525, 8 años después, se da un levantamiento de los pobres en Alemania reclamando los valores que el evangelio proponía. Tierra para todos era un valor, porque las tierras eran de los príncipes. Y los campesinos se levantaron para reclamar tierra. Un levantamiento campesino abanderado por los grupos radicales que entendían el evangelio de Jesús en términos concretos. Tierra para nosotros. Lutero escribió una carta autorizando a los príncipes, en el nombre de Dios, masacrar a los campesinos. En 1925 hubo una masacre de campesinos alemanes. Y Lutero, cuya teología y cuya iglesia armonizaba con los intereses de los príncipes, se opuso a los intereses de los pobres que reclamaban justicia en nombre del evangelio. Calvino igual. Calvino le dedica sus obras a los reyes, a los príncipes. Las iglesias nacidas en la Reforma son iglesias que a la base tienen el pecado de haberse construido en maridaje con el poder establecido. Y eso marca, señala, determina lo que sería la continuidad de esa iglesia hasta el día de hoy. Por eso digo, mucho de lo que es hoy la iglesia evangélica
de grande en número, es porque se ha construido sobre bases mundanas y no sobre bases. Y cuando hablo de mundano me refiero con criterios mundanos de crecimiento, para equiparar la grandeza religiosa con la grandeza política y económica. La iglesia evangélica siempre ha aspirado a desplazar a la iglesia católica de sus lugares de privilegio en el poder. Ese es su gran alucín. Eso es lo que tanto quiere. La iglesia, su gran proyección es soñar con un presidente evangélico, con diputados evangélicos, con ministros evangélicos, pero no en razón de incidir en la sociedad, sino en razón de posicionarse en el mundo y al final trabajar en compadrazgo con el mundo. Los pequeños acercamientos de la iglesia evangélica al poder político revelan ya que no tiene interés en cuestionar la base de corrupción política que hay en el país. ¿Cuándo se ha pronunciado la iglesia evangélica contra la corrupción del país? Un servicio a la nación le diéramos si pudiéramos escribir un pronunciamiento contra la corrupción que está ahogando esta nación. Pero no, a los pastores les encanta salir acompañados del presidente, invitarlos a sus iglesias como que fuera profeta. Les encanta andar allí chinchineando a los políticos por los beneficios que de los políticos pueden recibir. Es decir, la iglesia evangélica termina siendo contaminada por el poder político. Y eso ya no es reino de Dios. No hay clase más corrupta en este país que los políticos. No hay sector más corrupto. Esa asamblea legislativa es un nido de víboras. Es una cuna de áspides. Y ahí están, viviendo de la corrupción. Imagínense, no quieren ir a trabajar los bayuncos. Dígame usted, cuando trabajaba, o usted que está trabajando, qué bonito fuera decir, ¿verdad? Mire, jefe, hoy no voy a llegar, me siento mal, pero ahí le voy a mandar a mi suplente. Qué bonito. Imagine qué bonito fuera eso. Que usted pudiera mandar ahí que un día, hoy no quiero ir, vaya usted. Ahí hay una madeja de corrupción terrible y lastimosamente el partido que llega al poder es absorbido por ese, ¿cómo lo llaman? Ese remolino de corrupción. Se lo chupa. Ningún partido que ha llegado al poder tiene la robustez ética de mantenerse lejos de esa corrupción y anularla, neutralizarla, sino que lo absorbe también. Y los evangelios que están ahí también han sido absorbidos. ¿Estos creen que por nombrar una plaza de la oración, ay, ya hicimos aporte al reino de Dios? ¿Cómo que de esa plaza le vamos a dar de comer a niños pobres? ¿Cómo que por nombrar un día de la Biblia? La Biblia no necesita que le dediquen ningún día. La Biblia no tiene necesidad de ningún político chuco que le dedique un día. La Biblia es palabra de Dios y se vale por sí misma.
Sus días son todos los días. Pero estos llegan ahí y creen que con nombrar una plaza de oración, un día de la Biblia o algo recientemente más ridículo todavía, el día de la iglesia evangélica. ¿Y eso qué? ¿A quién le importa eso? La grandeza de la iglesia no está en ser reconocida por los poderes humanos. Por eso la iglesia ha perdido su vitalidad y eficacia, porque ha vivido y trabajado para ser reconocido por los hombres. Trabajar por el reino implicará no ser reconocido por los hombres, pero sí implicará ser conocido por Dios. Sigamos. Esa era la novedad religiosa que ustedes ven ahí. Pero las parábolas también tienen una novedad teológica, que al revelar a Dios como Padre de amor y de misericordia, que son las frases con las que Pablo siempre inicia sus cartas, porque las cartas de Pablo armonizan con el Dios revelado en Jesús. Ese Padre de amor y de misericordia nos da la mejor definición de Dios y desautoriza la imagen del Dios legalista que representaba el templo y sus funcionarios. Hay un conflicto no solo socio-religioso, como el punto anterior, hay un conflicto teológico entre el Dios revelado en Jesús y el Dios que propugnaba el templo. El Dios del templo era un Dios legalista, y lo vamos a ir viendo con las parábolas. Las parábolas que nacieron por las preocupaciones legalistas de los fariseos. Y tus discípulos, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Porque hay una imagen de Dios que ha sido construida por el templo. No todo lo que el templo dice sobre Dios es verdad. El templo puede volverse idólatra cuando nos construye una imagen de Dios que no es la imagen de Jesús. Y hay muchas iglesias, denominaciones que han construido un Dios no a partir de Jesús de Nazaret, sino que han construido un Dios a partir de sus intereses, a partir de sus ideales, a partir de sus dogmas, pero no a partir del Padre de amor y misericordia que se nos ha revelado en Jesús de Nazaret, sino ese Dios legalista preocupado por cosas insignificantes, ese Dios preocupado por aspectos secundarios, no los elementos esenciales a la fe. Las parábolas tienen esa novedad teológica, nos vuelven a la imagen de Dios que es revelada en Jesús de Nazaret. Sigamos. Hay una novedad ética, que al revelar las cualidades de los seguidores y seguidoras del reino, ofrece una nueva reflexión para comprender una genuina y original ética cristiana. Hay una ética del reino, sí, pero que muchas veces no tiene nada que ver con la moralidad que los evangélicos han construido. Los evangélicos han construido una moralidad, como dice Pablo en Colosenses: no mires, no oigas, no toques, no pruebes. La moralidad del no. Y a la gente se le dice: usted viene a esta iglesia, vaya. Desde hoy usted no va. No va a ir al cine, no va a ir a las fiestas patronales, no va a usar aritos, no se va a pintar el pelo, no va a usar pantalón, no se va a poner pestañas postizas o cejas de mentira.
hoy no va usted a comer esto, no va a beber, y comienzan a hacer el listado del no. Y dicen, esta es la pura doctrina. Y toda la gente comienza a ajustar su vida a esa moral del no. Ser evangélico es no, 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 no. Y prácticamente ya ni alegre tiene que ser bien serio. Por eso mucha gente toda piensa que ser santa es ser callada. Piensa que ser santa es andar con el rostro así medio agrio. Qué ceñida esa hermana, qué ceñido ese varón. Porque se ajusta a la parte externa del no. Pero por dentro, quién sabe, hermanitos, qué es lo que viene más adelante. Sigamos. Su novedad crítica, el reino de Dios en las parábolas es crítico. Porque al desnudar la injusticia social, para aquellos que piensen que Jesús no cuestionó la injusticia de su época, están perdiditos, hermanitos. Porque Jesucristo sí hizo críticas a la injusticia social, estructural y coyuntural. O sea, hizo críticas sobre cómo está ordenada la sociedad de manera permanente y de manera temporal. Eso significa estructural y coyuntural. Hay críticas. Y esa es una de las fallas de la iglesia hoy día. La iglesia no es capaz de desnudar en su mensaje la injusticia social. No es capaz de denunciar la manera en que la sociedad oprime. La sociedad oprime. Y por eso el reino de Dios pone en crisis a personas e instituciones. Por eso es que contra Jesús no se va a levantar alguien del pueblo. Se va a levantar un saduceo, un herodiano, un fariseo, un anciano, personas ligadas a instituciones que eran parte de esa estructura que oprimía. Si ustedes creen que el reino de Dios no tiene nada que decir a los reinos corruptos de la tierra, se han equivocado, hermanitos. Y es uno de los defectos tan grandes del mundo evangélico, que dicen nosotros no nos metemos en la política. No es que nos metamos, hermanitos, es que el reino nos mete. Es que no es que yo quiera meterme. Eso no es de que yo no quiera decir algo, es que el reino me obliga. La conciencia de un Dios justo me obliga a cuestionar la injusticia. No por una ideología, no, por mi concepción de un Dios justo. ¿Me entiende? Así como se cuestiona el pecado por la concepción de un Dios santo, se debe cuestionar la injusticia por la concepción de un Dios justo. Pero a nosotros nos gusta atacar una parte del ser humano. Nos gusta volarle pita a los pobres bolitos, va. A los bolitos los hacemos restregados. A las prostitutas las hacemos barridas. Pero ¿y a los políticos? ¿Por qué no lo agarran también? Y conste que el ministerio de Jesús estaba más lleno de bolitos y prostitutas que de gente del Sanedrín. El Sanedrín de Jerusalén es como la asamblea legislativa hoy.
compuesto por los mismos sectores. Herodianos, fariseos, escribas, doctores de la ley, eran sectores que formaban esa asamblea. Ahí está la asamblea igual. Pero al final una camada de gente que solo vela por sí mismo. Ahora, así como agarramos al pecadorcito de la calle, ¿por qué no agarramos al pecador de corbata? ¿Por qué no agarramos a esos políticos mafiosos? Allí revelamos que la iglesia no está cimentada en el reino, que la iglesia busca el compadrazgo de esa gente, porque esa gente va a votar si pedimos un beneficio. ¿Por qué? Porque si las iglesias necesitan que les dan una ayuda y necesitan pedir un voto de la asamblea, allá van: señores, necesitamos traer a Estados Unidos, denos exención de impuestos. Pero si la iglesia los critica y los llama a la conversión, creen que les van a dar eso. ¿Qué va a hacer? Entonces es mejor tenerlos ahí de amiguitos, pero al hacer eso somos parte de la misma corrupción. Siga. Estas 5 facetas de las parábolas se convierten en desafío y en inspiración para estos otros 5 campos. Vea, por favor. En primer lugar, para la eclesiología. Eclesiología tiene que ver con la iglesia, la eclesia en griego. Y los asuntos que tengan que ver con la iglesia se le llama eclesiología. ¿Estamos? Todos estos conceptos aparecerán en algún momento en los libros que ustedes bajan y leen, digo yo. Así que por eso estas definiciones se las voy desarrollando. ¿Qué es la eclesiología? Alguien que se pare y me lo diga fuerte. Dígalo. Hoy párese y dígalo. Ajá. Póngase, no, póngase. Enséñales cómo es la cosa, enséñales. Tiene que ver con los asuntos de la iglesia. Ah, vaya. La eclesiología tiene que ver con qué es, qué hace una iglesia. ¿Por qué? Porque las parábolas nos van a permitir diseñar un modelo de iglesia discípula diferente al modelo de ser de las sociedades o instituciones inspiradas en el poder de dominio. Las iglesias evangélicas aspiran a ser instituciones para ser tomadas en cuenta por el poder humano. Y esa es la aspiración de los pastores, que los políticos me llamen. Y mire, y me llamó un político que quiere almorzar conmigo. Y me llamó un ministro que quiere desayunar. Y los pastores se ufanan como que eso fuera la gran cosa. Si un político, ¿qué es, pues? Es un mortal común y corriente. Ni que fuera un apóstol, ni que fuera Pablo, Pedro. Las parábolas nos van a enseñar a través de cada parábola que lo que queremos construir no es una iglesia tototototota. No. Una iglesia discípula. Una iglesia que aprenda a caminar con Jesús. Una iglesia que imite a Jesús. Y parte de eso, oiga bien lo que le voy a decir, es renunciar a esos sueños de grandeza que hoy día se le dicen a la iglesia que debe tener.
es que ustedes deben soñar en grande. La iglesia debe soñar en grande. Pues fíjese que no. Si quiere ser iglesia de reino, fíjese que no. ¿Y qué cree usted que nos enseñan las tentaciones? Pues, ¿ah? Precisamente a eso, a renunciar al síndrome de grandeza. Aquí está todo esto, mira. Todo esto puede ser tuyo. Y Jesús dijo, no. El problema hoy día que a la iglesia se le dijo, todo puede ser tuyo, y la iglesia ha dicho, sí. Porque no quiere ser una iglesia discípula de Jesús. No quiere ser una iglesia itinerante de Jesús. Quiere ser una iglesia poderosa. Quiere ser el nuevo templo de Jerusalén. Quiere ser la nueva religión del imperio. Es lo que sueña la iglesia evangélica, ser la nueva religión de este imperio. Por lo menos allá otras iglesias yo no sé. Pero nosotros, animados, empujados, concientizados por las parábolas, queremos ser una comunidad seguidora de Jesús. Más nada. Sin aspiraciones de grandezas, sin aspiraciones de grandes riquezas, sin aspiraciones de ser tomados en cuenta por los poderosos. No nos interesa eso. Ya el Señor ha tratado conmigo a apartarnos de esas cosas. Y las parábolas nos van a enseñar que el valor nuestro no está en el valor que los hombres nos den, sino en nuestra fidelidad al seguimiento de Jesús. Sigamos. En segundo lugar, son un desafío para la teología. Teología, los asuntos concernientes a Dios. En cuanto nos hacen un acercamiento a lo que es la gracia, el amor misericordioso de Dios, quien obra contrariamente a quienes ejercen en la tierra algún tipo de poder de dominio. Cuando Dios revela su gracia, el mensaje que ha nacido el Rey, no lo anuncia en el palacio, no lo anuncia en el templo, lo anuncia en unas praderas lejanas de Jerusalén, a unos hombres considerados impuros en razón del trabajo que realizan los pastores. Impuros, porque tienen que ver con los animales, tratan con los animales. Impuros religiosamente. A ellos les es dada la buena noticia. A aquellos que no son tomados en cuenta en la estructura del poder religioso existente, a ellos Dios se les revela. Por eso dice Jesús, te alabo, Padre, porque tú decidiste esconder estas cosas de los sabios y entendidos y se las revelaste a los niños. Eso es reino de Dios. Un Dios que entre el grande y el pequeño opta por el pequeño. Un Dios que no es neutral. Siempre toma partido en la historia. Siempre. Jamás Dios es neutral. Jamás Dios es apolítico. O les pregunto, entre Faraón opresor, Israel oprimido, Dios fue neutral. ¿Ah? Les pregunto, ¿con quién estuvo? ¿Ah? Con el oprimido. ¿A quién hundió en el mar? Al opresor. Dios siempre toma partido, siempre.
no es neutral. ¿Los ama a todos? Sí, los ama a todos, pero desde el ángulo del indefenso, desde la perspectiva del indefenso. Desde los más pequeños de la tierra, la idea de Dios es construir un mundo desde la perspectiva del extranjero, la viuda, el huérfano, el oprimido, el marginado, el que no cuenta. Como dice Pablo en Corintios, los que no son, los no poderosos, los no sabios, los no ricos, los no de gran nombre. Desde allí Dios actúa en la historia. Y eso lo va a ver usted en cada acción divina. Siempre Dios obra así. Siga. En tercer lugar, son un desafío para la ética cristiana del seguimiento a Jesús, pues pone valores de comportamiento que no suelen estar en el horizonte de las éticas tradicionales. Las éticas tradicionales, ya les hablé, no jugar pelota, hasta eso le ponen a unos hermanitos, no jugar pelota. Pero no se queda al borrar todos esos moralismos, no es que no hay ética en el evangelio, hay una ética, pero es una ética superior, preocupada por cosas más sustanciales. La ética del reino es una ética que se concentra en aspectos más decisivos. Para los judíos, para la ética de la religión, ¿y por qué no se lavan las manos para comer? La ética de la religión. La ética de Jesús va a decir, no, eso es irrelevante. Lo verdaderamente importante son las cosas que dañan la vida humana, que afectan la vida humana, que destruyen la vida humana. Siga. En cuarto lugar, son también un desafío para la sociología cristiana, pues nos colocan frente a Jesús de Nazaret, constituido como punto de referencia para cualquier juicio crítico que se haga de las estructuras que gobiernan a las instituciones y a las personas que las conforman. Muchas veces se han criticado las estructuras sociales, pero desde la militancia ideológica contraria. Es decir, el que no está en el poder critica al que está en el poder. Y cuando por los rumbos que da el poder, este que criticaba por su ideología a este que estaba en el poder, de repente sube al poder, resulta que este viene a dar continuidad a la manera de gobernar del otro. El poder tiene una fuerza que absorbe al que va llegando, lo absorbe. Por más que sea crítico, cuando no esté en el poder, al llegar al poder, termina entrando al mismo juego del poder corrupto, igualito. Y entrará otro y sigue el mismo juego. La iglesia debe aprender a criticar la sociedad, pero no desde alguna ideología partidaria, porque estos son críticos mientras no llegan al poder. Una vez llegando al poder se olvidan. No, el evangelio revelado en Jesús, inspirado en Dios, va a criticar por inspiración divina, por inspirarse en el Dios encarnado en Jesús.
Siga. En quinto lugar, las parábolas nos van a plantear un desafío para la escatología. ¿Qué es esto de la escatología? Tiene que ver con los asuntos últimos, postreros, cómo la historia humana se desenlaza y qué participación tiene la iglesia en ese desenlace. Cómo nosotros como seguidores de Jesús tenemos lugar, tenemos parte, tenemos acción en ese desenlace de la historia. Porque reemplazan la tradicional imagen pasiva de nuestra eternidad con imágenes dinámicas referentes a nuestros compromisos con las causas del amor. La iglesia tiene un problema, y es que ella entiende que este mundo se va a transformar por un cataclismo. La gran mayoría de las iglesias evangélicas no están actuando, están esperando. Hermanos, ¿y por qué no hacemos algo por...? No, esperemos, ya todo va a ser destruido. Estamos esperando que reviente esto. La iglesia solamente es como un lugar de refugio donde irnos a amparar, salir de donde estamos, porque aquí esto va a reventar ya. Pero no creen que deberíamos de trabajar por mejorar los ríos. No, ¿para qué? Si esto ya va a reventar. No creen que deberíamos de trabajar por reforestar la sociedad. No, ¿para qué se va a reventar? ¿No creen que deberíamos de desarrollar preocupación por el agua? ¿No debería la iglesia conocer mejor el tema del agua? Que va a ser un punto crítico de aquí a 5 años. Ya lo es en muchas comunidades, pero todavía no ha llegado al punto álgido, el tema del agua. Hermanos, ¿por qué no hacemos un trabajo para ver el tema del agua? No, ¿para qué? Si ya van a caer fuego del cielo y se va a consumir todo aquí. La imagen de la iglesia en el desarrollo de la historia es pasiva, descomprometida, porque se le ha metido una escatología pasiva, una escatología de quietud. No, aquí quedémonos esperando, ya Dios va a barrer con todo, esperando que de los cielos truene. Y algunos de ustedes dirán, ¿y que no así dice la Biblia, pues? No, así le han enseñado a usted que dice la Biblia. Así le han enseñado su doctrina. Que solo tenemos que sentarnos a esperar, a aguantar, porque esto ya va a tronar. Y cuando truene, mi alma volará, al son de la trompeta, mi alma volará. O sea que deberíamos ser astronautas mejor, va. Ahora viene la pregunta: ¿es esa la enseñanza de Jesús en las parábolas? ¿Nos vamos a quedar ahí nada más a esperar allá a Dios? Y algunos todavía son más, pero exagerados. Es más, ni evangelicemos. No, no hagamos nada. Si es que al final Dios va a salvar a los que Él ya sabe que va a salvar y va a matar a los que se va a matar. No hagamos nada. Ellos están peores todavía. Entonces la iglesia nunca habla de redimir nada. La iglesia trabaja con unos esquemas que nos han transmitido los norteamericanos más de 100 años, y esos esquemas se van metiendo en la cabeza, tanto que creemos que ese es el evangelio, pero no es el evangelio. El evangelio del reino nos va a animar a preocuparnos por la vida.
a valorar el entorno de la vida. Sigamos aquí. Llegamos hasta aquí ahora. Vamos a hablar de lo que me decía hermana Esther, un poco esto en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Las parábolas, por eso dice, Jesús no les hablaba sino solo en parábolas, porque las parábolas tienen este potencial, tienen este poder de convertirnos en un peligro para el mundo, en cristianos peligrosos, pero porque tengan una manera de pensar y de vivir distinta a la lógica del poder del mundo. Pónganse de pie, hermanitos. Lean las parábolas para que comiencen a conocerlas. Cuando pasemos por ellas, usted las va a entender mejor. Padre, queremos ser una iglesia inspirada en Jesús de Nazaret. El mundo tiene mucho de pentecostal, de bautista, de nazareno, de luterano, de anglicano, de todo. El mundo necesita iglesias inspiradas en Jesús de Nazaret. Es una ardua tarea. No es fácil. Espíritu Santo, ayúdenos, guíenos, porque solo una iglesia así será verdadera sal y verdadera luz. Límpienos de las concepciones mundanas de ser iglesia. Guárdenos de las concepciones paganas de ser iglesia. Devuélvanos al camino de Jesús. Espíritu Santo, sopla sobre nosotros la sabiduría y enseñanza de Jesús de Nazaret. Que estos predicadores sean predicadores del reino, mensajeros del Dios que reina. Reciba lo que su pueblo trae, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanitos. Venga y dele a Dios lo que es de Dios.